Bien, vamos a comenzar. Para este bloque 2 el tema será arreglos bidimensionales. Antes de comenzar a explicar qué son los arreglos bidimensionales, primero tenemos que irnos a la plataforma, o si ya estamos en la plataforma, buscar el tema que dice participación. Es un formulario de Google. Hay que darle clic ahí, el cual contiene 4 preguntas que tendrá que usted resolver mediante el uso del internet y buscará referencias para poder resolverlos, de los cuales al final del cuestionario pondrá 4 referencias mínimas. Esto es con la finalidad de calificar la participación de clases. Y como segundo punto, para este tema de estructura de datos tendremos que ir un poquito más deprisa porque, si recordará usted, faltó casi una semana de clases, por lo tanto estamos algo atrasados con usted. Bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a ver qué son los arreglos bidimensionales. Para entender mejor la estructura de los arreglos bidimensionales, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos una tabla que contiene los costos de producción de cada departamento de una fábrica. Estos corresponden a los 12 meses del año anterior. La tabla se interpreta de la siguiente manera. Como primer punto, dado un mes, porque son 12 meses, entonces en el primer mes se van a conocer los costos de producción de cada uno de los departamentos de la fábrica. Y como punto 2, dado cada departamento, es decir, por cada departamento se tienen que conocer los costos de producción mensuales. Entonces, esa tabla la tenemos que hacer mediante un arreglo. Primero tenemos que conocer los costos de producción de cada uno de los departamentos por meses, y por cada departamento vamos a conocer los costos de producción mensuales. Si quisiéramos almacenar esta información utilizando arreglos unidimensionales, tendríamos dos alternativas. En el ejemplo estamos manejando arreglos unidimensionales, que es el tema anterior del bloque 1. Es decir, con el primer método, que es, si recordaremos que un arreglo unidimensional es solamente una fila. Entonces, ¿cómo le haríamos para resolverlo mediante un arreglo unidimensional? Primero, es decir, la primera forma, tendríamos que definir 12 arreglos de cada elemento. Es decir, 12 arreglos y por cada arreglo 3 elementos cada uno. En este caso, cada arreglo va a almacenar la información relativa a un mes. Podemos ver la imagen ahí que tenemos enero, y en el mes de enero tenemos el departamento de dulces, conservas y bebidas. Entonces tendríamos que hacer 12 arreglos por cada uno de los meses. Es un arreglo por mes. Algo complicado. Podemos ver la gráfica. En la parte superior, como es un arreglo unidimensional, tiene una sola línea, por lo tanto tendríamos que tener el arreglo de enero con 3 elementos, febrero con 3 elementos, diciembre con 3 elementos y así. Y por cada departamento, en este caso dulces, tendríamos que tener los 12 meses. La segunda alternativa, digo, si no queremos con la primera porque es un poquito más complicada, con la segunda alternativa tendríamos que definir 3 arreglos de 2 elementos cada uno. Es decir, ya no son 12 arreglos, ahora son 3 arreglos. De esta forma, cada arreglo va a almacenar la información relativa a un departamento a lo largo del año, que prácticamente es lo mismo que el primer punto, nada más que aquí en lugar de poner 12 arreglos por 3 elementos, serían 3 arreglos, o sea, los 3 elementos por los 12 meses del año. Al revés, también tendríamos que hacer este arreglo unidimensional, pero se nos complicaría un poco. Sin embargo, esto no resulta muy práctico de adoptar porque, pues, como ya vimos, es algo complicado, y por lo tanto tenemos dos alternativas. En primera, si necesitamos una estructura que permita manejar los datos considerando los meses, que es en este caso la tabla, porque los meses representan los renglones y los departamentos tendríamos que representarlos por columnas, tendríamos que crear una estructura que trate a toda la información como un todo, es decir, no separarlos, no tener 12 arreglos y por cada arreglo individual 3 departamentos, o 3 arreglos y por cada arreglo 2 elementos,
Si se da cuenta, aquí estamos creando diferentes arreglos. Entonces, lo que necesitamos es una estructura que trate a toda esa información de la tabla como un todo. Y para poder hacerlo tendremos que manejar los meses como renglones y los departamentos como columnas, para que así podamos almacenar toda la información en un solo arreglo. A esta estructura se le denomina arreglo bidimensional, ya que no está formado por una sola línea, sino ahora va a ser línea y columna, o fila y columna. Un arreglo bidimensional técnicamente se le conoce como la colección homogénea, finita y ordenada de datos, que se entienda como homogénea, que son similitudes, que son iguales, y finita, como ya hemos visto, que tiene un inicio y un fin. Entonces, si juntamos las tres características de un arreglo bidimensional, los datos tienen que ser iguales, tienen que terminar y tienen que estar ordenados, para que estos datos puedan hacer referencia a cada uno de los componentes que están formados en los arreglos. Ahora, recordemos que cada arreglo o cada elemento lo podemos manejar mediante índices. Los índices sería el número del arreglo. Tenemos 2 elementos, tendrían 12 índices. El primero se utiliza para indicar un renglón y el segundo para señalar una columna. Eso ya lo vimos ahorita. Que decir, si queremos hacer un arreglo bidimensional, va a estar formado por columnas y filas. Ya no es unidimensional, una sola fila. Entonces, un arreglo bidimensional también se le define como un arreglo de arreglos, ya que no va a almacenar solamente una sola información continua, sino ahora vamos a poder estructurar una información basándonos en columnas y filas. Bien, aquí podemos observar una imagen de cómo está formado un arreglo bidimensional. Tenemos columnas y tenemos filas. Si recordarás, los arreglos inician desde 0, no desde el 1. Por lo tanto, si este arreglo bidimensional está formado por 4 columnas, empezaría por la columna 0, columna 1, 2 y 3. Y las filas también empiezan por 0, sería 0, 1 y 2. Podemos observar que en la columna 0 y fila 0, el arreglo sería A. Y la dirección para identificar la información de ese elemento sería 0,0 o 00. Si nos vamos a la columna 1 y mantenemos la fila 0, sería el arreglo A, fila 0, columna 1. Si nos vamos a la columna 2, sería arreglo A, fila 0, columna 2 y así a la siguiente columna. Una vez que hayamos terminado la primera fila y nos brincamos a la siguiente, que sería la fila 1, pero prácticamente la fila 2, pero como empezamos con 0, se considera 1, volveríamos a empezar, nada más que ahora el arreglo sería arreglo A, fila 1, columna 0. Para la siguiente columna quedaría un empate, sería arreglo A, fila 1, columna 1, o columna 2, y sería arreglo en este caso A, fila 1 y columna 2. Y así hasta llegar a la columna 3 y así haremos para la siguiente fila, que sería la fila 2. Recordemos que los índices son los que indican la posición 0, 1, 2 y 3. Y los subíndices son los elementos que van dentro de cada arreglo. Y el nombre del arreglo en este caso sería el que va al principio de cada índice o subíndice. Bien, más adelante vamos a mostrar un ejemplo práctico de cómo vamos a realizar esto mediante los algoritmos.